Hola, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de pintura. Eh, el día de hoy vamos a trabajar, como habíamos quedado en la actividad anterior, vamos a trabajar con una escala de valores tonales. En clases anteriores habíamos estudiado un poco lo que es la fisiología del ojo y observamos cómo hay ciertas células del ojo que perciben los colores, que son los conos. Y bueno, en el caso de hoy, o en el día de hoy, pues vamos a hacer un poco de énfasis sobre los bastones, que son las otras células, pero son células que se encargan de percibir el blanco y el negro. Mm, Entonces, bueno, eh, el blanco y el negro, más que colores, pues son considerados valores tonales. El blanco y el negro, pues realmente el negro es considerado como un valor, el blanco sería asociado a la luminosidad, ¿sí? Y son pues también propiedades del color. Sin embargo, por sí mismos no son considerados colores como tal, sino valores. En esta pintura que tienen enfrente tenemos una especie de paisaje urbano, pues como pueden observar hay diferentes edificios que están yuxtapuestos. Hay una hilera de edificios que está en la parte cercana al espectador, está cerca, y se corresponde con el valor más cercano al negro, mientras que en la medida que mm, se alejan o en las hileras de edificios que están en la parte posterior, observamos cómo el valor tonal empieza a disminuir un poco y se vuelve un poco más grisáceo, ¿no? Un gris oscuro, así sucesivamente hasta llegar a un gris claro, a un gris clarito. Y también podemos observar que esta hilera de edificios se corresponde con este tono, con este color negro. Esta hilera de edificios se corresponde con este tono que está acá, e igualmente hasta que llegamos a la parte del cielo, que es el más claro, que se correspondería o debería corresponderse con el tono más claro. Entonces, pues hoy solamente vamos a trabajar lo que se llamaría una escala de valores, ¿sí? Blanco y negro, y vamos a hacer en nuestra paleta pues esta gradación que tenemos aquí. Eh, y bueno, para ello vamos a requerir los siguientes materiales que tenemos en pantalla. Como pueden observar, vamos a usar pintura acrílica en un tono blanco y en un tono negro. Recuerden, recuerden que no son, el blanco y el negro no son considerados colores, sino valores tonales. Vamos a utilizar una pequeña espátula de plástico. Podrían utilizar una espátula de plástico o también podrían utilizar un cuchillito, un cuchillo plástico o cualquier herramienta que les pueda servir pues para mezclar los tonos. Mm, También vamos a utilizar el compás, un compás común y corriente, sencillo, un lápiz. Puede ser de cualquier numeración. Yo en este caso pues voy a trabajar con un lápiz B, de la serie B. O bueno, en este caso también yo puedo o he querido sustituir el lápiz pues por un carboncillo, pues a efectos de que se note mejor las líneas delante de la cámara, puesto que el carboncillo es de un color un poco más intenso y es más fácil de borrar. También vamos a utilizar un solo pincel. En clases anteriores hemos trabajado con dos pinceles. Siempre utilizamos un pincel para los tonos amarillos y utilizamos un pincel para los tonos azules. Pero como en este caso pues vamos a trabajar eh, prácticamente sin colores, es una pintura acromática, con un solo pincel pues nos basta, está muy bien. Tenemos un trapito para ir secando el pincel, el borrador, un respectivo borrador. Aquí pues agarré un borrador pequeño, no tiene que ser muy grande, cualquiera que tengan le sirve. Una regla de 30 centímetros, cinta adhesiva y por supuesto su respectiva hoja blanca y por supuesto una paleta. Bueno, yo en este caso compré una paleta, pues digamos para que se puedan ver mejor, digamos, los diferentes valores que vamos a trabajar.
¿sí? Ustedes lo pueden hacer perfectamente. Cualquier plato de plástico o de icopor pues sirve para realizar esta actividad, así que también lo pueden usar. Entonces, bueno, entrando en materia, muchachos, vamos a realizar el dibujo preliminar, el dibujo previo antes de comenzar a utilizar la pintura. Vamos a realizar un margen. Esta hoja que está en pantalla pues es una hoja tipo carta A4. Vemos que esta hoja tiene 21,6 centímetros de ancho y tiene casi 28 centímetros de largo. Yo sé que ustedes pueden tener en su blog tal vez medidas distintas, ¿sí? Algunas hojas de algunos blogs pues son más grandes, otras más pequeñas. Pero pues lo ideal sería dejar un pequeño margen a los costados pues para trabajar esta actividad. En este caso yo puedo hacer un margen de 1 centímetro. Podríamos trabajar con un margen de 1 centímetro. Uno por acá. Y uno por acá. Lo marcaríamos acá. Entonces yo marcaría mi punto acá en esta esquina. ¿Sí? Vemos que hay un truquito para el margen, ¿no? Bueno, un truquito para el margen es uno imaginarse un cuadrado aquí, un pequeño cuadrado imaginario en esta parte y luego ponemos el punto. Entonces hacemos lo propio en esta parte de la hoja también, igualmente. Marcamos, la regla tiene que marcar en 0, aquí en donde se encuentra el orillo de la hoja, y luego marcamos el 1. Y acá pues igual, marcamos en 0 y marcamos el 1. Entonces yo puedo poner un puntito o puedo poner una cruz. Ajá. Ah, otra cosa importante, muchachos, casi se me olvida. Yo voy a dejar un espacio en esta parte de 5 centímetros. O sea, el margen va a ser de 1 centímetro de la parte superior de la hoja hasta aquí, hasta abajo, ¿sí? 1 centímetro. Pero, por ejemplo, de este costado, en mi caso, pues sería a mi mano izquierda, también voy a dejar 1 centímetro de espacio, pero acá en esta parte, a tu mano derecha, te tiene que quedar un margen de 5 centímetros. O sea que desde este extremo de la hoja hasta acá deben haber 5 centímetros. ¿Ok? 5 centímetros. Y de aquí hasta aquí tiene que haber 1 centímetro. Entonces aquí sí voy a colocar la cruz o el puntito. Ok. Bueno, igualmente en la parte de abajo. En la parte de abajo yo voy a tomar 5 centímetros de este extremo de la hoja hasta el centro. 5 centímetros. Sería 5 hasta acá, 5. Bueno, y de esta parte de la hoja, de la parte inferior, de este orillo, hasta arriba yo voy a contar 4 centímetros. 4 centímetros. Acá. Perfecto. 4 centímetros. Entonces serían de aquí a aquí 5 y de aquí a aquí 4. ¿Ok? Igual. Acá tengo que contar los 4 centímetros. De aquí a aquí 4.
pero de aquí, de este extremo hacia acá, debe haber solamente uno, un solo centímetro. Ok, entonces una vez que yo ubico los 4 puntos del margen, lo único que tengo que es conectar A con B, el punto A con el punto B, que sería, este sería mi punto A, punto A, con mi punto B. Luego punto A con punto B. Para usar la regla es importante también lo siguiente, ¿sí? Ustedes tienen que ubicar primero bien un extremo de la regla y el otro extremo. Ver de que quede lo más preciso posible, que no quede pues muy corrida ni para arriba ni para abajo, sino que quede derechita. La regla tiene que quedar lo más derecha posible. Ok. Y luego que quede derecha, sostengo, aplico presión con mi mano izquierda y con mi mano derecha pues trazo la línea. Entonces acá igual tenemos este punto con este punto. Aquí está. Y luego este con este. Repito, el extremo de la regla, el extremo superior, debe quedar bien ubicado. Y alineado con el extremo inferior. Luego que queda alineado, procedo a realizar el respectivo trazo. Bueno, repito entonces el procedimiento. Debe haber un margen de 1 centímetro acá. Este espacio debe ser de 1 centímetro. Este espacio debe ser de 1 centímetro. Pero este espacio que está acá debe ser de 5 centímetros y este espacio que está acá debe ser de 4 centímetros. Por lo menos en el caso de que estén trabajando con una hoja tipo carta. Ok. Bueno, ahora con la regla, en este lado de la hoja, vamos a ubicar lo que es la mitad. Vamos a colocar un punto en la mitad, 2,5, que sería acá, 2,5. Y luego acá. Dos y medio. Entonces, si de este extremo de la hoja hacia este extremo del margen hay 5 centímetros, la mitad de 5 centímetros tiene que ser 2,5. Y empezamos a contar, bueno, hacemos el trazo de arriba hacia abajo. Recuerden no remarcar mucho, yo en este caso pues estoy haciendo el dibujo con carboncillo, entonces pues no estoy remarcando mucho, ¿sí? La idea es no remarcar. Bueno, ahora vamos a trabajar con el compás y con la regla. Vamos a abrir el compás a una distancia de 2 centímetros
de 2 centímetros. Y luego con el compás a una distancia de 2 centímetros, la distancia que hay de este lápiz a este lápiz debe ser de la que hay desde 0 hasta 2 centímetros, perfecto. Entonces vamos a empezar a trabajar el primer círculo. Como nosotros ya sabemos que el margen era 1 centímetro, aquí yo de todas maneras voy a hacer la acotación. De aquí a aquí hay 1 centímetro. Esta línea va a ser de donde vamos a empezar. Entonces, para utilizar el compás lo vamos a utilizar con las dos manos. Con esta mano, con la mano derecha, vamos a tomarlo por la parte superior y luego con la mano izquierda, con el dedo índice, vamos a sostener lo que es la zona de la aguja del compás. Luego, yo trato de que mi lápiz quede en este extremo superior, de la hoja. Y procedo a realizar un círculo con el compás. Observen, aquí casi no se ve, pero si acerco la hoja, ustedes observarán que ya tengo mi círculo con el compás. Ok. Bueno, ahora igualmente yo voy a contar pongo el compás de esta manera, así de que quede en el centro donde está la línea que hicimos para guiarnos, y ahí voy a colocar el compás. Y ahora voy a colocar nuevamente otro círculo. Ya tendría 2 círculos. Luego sostengo el compás a nivel de la aguja, lo coloco nuevamente en el centro de la línea. Trato de que la periferia del círculo quede junto al círculo anterior, o sea que los círculos tienen que estar más o menos cerca, sino que unidos. Bueno, llevo 3. Y acá tengo ya 5 círculos. Entonces, como pueden observar, tengo 1, 2, 3, 4 y 5 círculos. Ya tengo mis 5 círculos. Ok, bueno, y entonces ahora, ya que tenemos los 5 círculos de guía, es posible que les sobre un poco de espacio. Todo depende pues, del tamaño que hagan los círculos. Ustedes pueden hacer los círculos de 2 centímetros, como hicimos en este caso, o de 2 centímetros y medio para que el círculo le llegue completamente a la parte inferior de la hoja. Pero bueno, en este caso, pues bueno, yo lo hice de 2 centímetros, también para que quedara, digamos, un pequeño margen alrededor de los círculos, ¿sí? No que quedaran tan pegados al extremo de la hoja. Ahora, una vez que tengo mis círculos, voy a empezar a realizar mi dibujo. La primera hilera de edificios se tiene que corresponder con esta parte, con este círculo. No puede estar
más allá de lo que es este círculo. Entonces yo voy a hacer una pequeña línea acá a manera de guía. Recuerden que esto es carboncillo y pues claro, como es carboncillo es fácil de bordar. Con el lápiz pues bueno, ustedes tienen que ser un poco más exactos a la hora de dibujar. Entonces fíjense, yo voy a hacer una línea horizontal, luego una línea vertical, luego otra línea horizontal. No estoy trabajando con regla, importante este detalle. Acostúmbrense, o sea, la regla sí se utiliza, por supuesto que sí, pero no siempre. O sea, hay muchos casos en que puedes hacer una línea recta sin necesidad de utilizar la regla. Luego haces otra línea horizontal. Observen una cosa y quiero que presten atención a este hecho que es algo importante, ¿sí? Recuerden que en la clase anterior nosotros vimos los tipos de líneas, vimos qué tipo de, o bueno, cómo podemos hacer dibujos a partir de líneas, cómo construimos una composición a partir de líneas. Y en este caso es exactamente igual. Seguimos utilizando la línea como un elemento fundamental en la composición, en nuestra composición. Prácticamente nuestro dibujo lo estamos formando a partir de puras líneas horizontales y verticales. Líneas horizontales y líneas verticales. Horizontales, verticales, horizontales. Bueno, entonces observen, ¿sí? Esta línea que está acá o esta hilera de edificios pues se va a corresponder con nuestro primer círculo. Ahora, posteriormente, vamos a empezar a trabajar lo que va a ser nuestra hilera de edificios, la que le sigue, la que está atrás. Digamos, debería estar a esta altura, ¿sí? La segunda hilera de edificios debe estar a esta altura. Claro, no quiere decir que no podamos hacer un pequeño rascacielos. De hecho, sí lo vamos a hacer. Vamos a hacer un rascacielos que deberá elevarse hasta lo alto. Este sería mi rascacielos. Aquí continúo. Esta es la segunda hilera, por lo tanto corresponde con este círculo. Observamos que son puras líneas verticales y horizontales. Verticales, horizontales, verticales, horizontales.
Aquí hacemos una cúpula. Y aquí hacemos un penthouse. Bueno, ya tenemos dos hileras de edificios que se corresponden con la primera y la segunda esfera. Con la tercera, en teoría, deberíamos partir de acá. Esta sería la tercera hilera. Este es un edificio alto. Bueno, acá tendríamos otro edificio grande. Miren que este edificio está como escalonado, ¿no? Este edificio tiene forma de escalera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y aquí tiene otra cúpula. Una cúpula. Y la cúpula, su antenita. Bueno, ese se corresponde con la tercera hilera. La tercera hilera. Voy a borrar acá. Ok, bueno, tengo mi tercera hilera y faltaría la cuarta hilera que está por acá, a esta altura, acá. Aquí es otro edificio escalonado. Y bueno, más o menos ya tenemos el dibujo hecho. Fíjense que bueno, es un dibujo bastante fácil, la verdad. Solamente son líneas, ¿no? Son solamente líneas horizontales y verticales, nada más. Entonces, ahora que ya tenemos nuestro dibujo, lo único que nos queda es empezar a fabricar nuestra paleta de colores. Yo trato en este caso, bueno, ahorita una vez que terminamos el dibujo podemos levantarnos. Es importante una cosa, muchachos, cuando ustedes estén dibujando es bueno a veces levantarse de donde ustedes están sentados. Es bueno levantarse porque así ustedes pueden cambiar la perspectiva, o sea, no están todo el tiempo sentados en la misma posición, sino que ustedes cambian de perspectiva y el cambiar de perspectiva les ayuda pues a observar mejor cualquier defecto, cualquier línea torcida, cualquier imperfección que de repente a ustedes se les pase por alto cuando ustedes se quedan mucho tiempo mirando la obra o lo que están haciendo.
Eso se llama la visión de túnel. La visión de túnel es cuando ustedes duran mucho tiempo mirando y se quedan como que viendo en túnel lo que están haciendo y se les olvidan los defectos, se les olvida todo. Entonces para eso es bueno pararse. Bueno, entonces ya que tenemos el dibujo, vamos a empezar a hacer nuestra escala de valores. Aquí tenemos el valor negro. Dijimos que el valor negro es el más oscuro. Es el valor más oscuro. Cuando estén utilizando la espátula, recuerden limpiarla con un trapito. Ok, bueno, mire, ya tengo mi valor negro. Entonces, con ese valor negro es que yo voy a pintar la primera esfera, el primer círculo que tenemos acá. Ok, bueno. Aquí tenemos el primer valor. Entonces, pinto dentro. Muchachos, traten de tener mucho cuidado a la hora de trabajar con este tono porque es bastante agresivo, ¿no? Es muy fuerte, mancha mucho. Entonces ustedes pues deben trabajar con delantal y con sumo cuidado. Bueno, aquí estamos tratando de que la pintura no se salga de la línea, que nos quede lo más centrada dentro de la esfera. Busquen esto, ¿no? O sea, busquen también no salirse de la línea, que les quede pues, digamos, dentro, el color dentro de la esfera, para que sea más bonito, una cuestión pues de estética. El trazo con el pincel pues va a ser parecido al trazo con el lápiz. Trazos horizontales y trazos verticales. Eso es todo lo que estamos haciendo. Trazos verticales y trazos horizontales. En este caso a la pintura no le he agregado agua, me interesa que quede bastante cubriente, que quede opaz, que tenga suficiente opacidad. La opacidad es la capacidad de un pigmento de cubrir una superficie. Eso es opacidad. Cuando nosotros agregamos agua a la pintura, pues ella pierde opacidad. Claro, de repente queda más fácil de manejar, tal vez se desliza mejor sobre la superficie de la hoja, pero pierde opacidad. Entonces, como en este ejercicio lo que queremos es que el valor negro sea bastante intenso,
queremos que cubra nuestra hoja. Entonces no le agregué agua. Fíjense también otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si esta línea que está acá es horizontal, pues yo lo que hago es hacer un trazo horizontal con el pincel. Si la línea es vertical, yo agarro el pincel y hago un trazo vertical. Esto es importante que lo sepan, porque todo el tiempo no podemos pintar en una sola dirección o en un solo sentido, hay que variar un poco. ¿Ven? Miren, hacia arriba es un lado, hacia arriba y hacia un lado, es eso. Entonces observen, esta línea es vertical, hago la pincelada vertical. La línea de acá arriba es horizontal, entonces hago la línea horizontal. Horizontal. Esta es vertical. Esta es horizontal. Y bueno, ya tenemos la primera hilera. La hilera de abajo. Aquí está, muchachos, esta es la hilera de abajo. ¿Ven? Entonces el valor del círculo se tiene que corresponder con el valor del edificio. Ajá. Bueno, observen acá. Tengo el negro. Yo podría trabajar todos los valores aquí, si yo quisiera, en un solo espacio. Pero a manera de ilustración, pues lo voy a hacer consecutivamente para que ustedes vayan observando pues la degradación o lo que es la transición entre la oscuridad y la luz. Bueno, miren, ahora yo a este tono lo que voy a es agregarle blanco. Destapo la pintura blanca, utilizo la espátula, importante utilizar la espátula. Miren la cantidad de blanco que se puede utilizar. Es importante comenzar a utilizar poco, ¿ok? Entonces ustedes mezclan, realizan la mezcla con poco blanco y ustedes van observando. Si ustedes consideran que deben agregar más blanco, pues agregan. Pero esa es la ventaja de ir agregando el color de a poquito, ¿sí? De que ustedes tengan la oportunidad de ir corrigiendo el tono hasta que les dé el tono que ustedes buscan, que ustedes quieren. Porque, ¿qué pasa? Que si yo agrego mucho blanco, pues ya no hay vuelta atrás. Después me toca agregar más negro y entonces pues nos vamos a vamos a usar mucha pintura y pues tampoco es la idea. Pues la idea es trabajar un poco en un ejercicio. Esto es simplemente un ejercicio, no es una obra como tal, es un ejercicio. Mira, aquí estoy añadiendo, fíjense que acabo de añadir 3 gotas de blanco. 3 gotitas, fue muy poco blanco el que añadí. Entonces ahora puedo empezar a mezclar con el pincel. Estoy mezclando con el pincel para que el pincel se tiña un poco de ese tono, ¿verdad? Normalmente uno utiliza la espátula para hacer la mezcla, pero en este caso pues podemos usar el pincel también porque es un tono muy parecido. Entonces vamos a colocarlo acá.
a ver cómo se ve este gris con relación a este negro. Mire, por ejemplo, en este caso observamos que se ven muy parecidos, casi igual, y probablemente en la cámara se va a ver exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Para que se note un poco más la diferencia, yo le voy a agregar un poco más de blanco a nuestra mezcla, para que se note un poco más la diferencia entre un valor y otro. Miren, ahora sí, le eché 4 gotas de blanco y ahora sí se nota la diferencia, se nota más. Limpio mi espátula con el trapito. Bueno, mezclo un poco con el pincel para embadurnar el pincel un poco con ese tono, con ese valor. Y entonces ahora sí, hago la respectiva cobertura en mi círculo. Este es un gris bastante oscuro, es gris oscuro. Es bastante oscuro, pero no llegamos a ser negro todavía. Es gris, sigue siendo gris. Hay que echar un poco más de blanco. Un poco más de blanco. Insisto en la importancia de ir agregando el color de a poquito, para que ustedes tengan el control sobre lo que están haciendo. No utilicen tanto color de entrada. Lo van agregando progresivamente. Utilizo el pincel. Ajá. Ahora sí. Observen. Claramente este es un tono diferente. Es un tono más claro que el negro. Observen. Entonces aquí se está produciendo un contraste cualitativo, ¿sí? O de claro oscuro también, donde claramente estamos trabajando con el mismo tono, en este caso gris, pero con distinto valor. Bueno, observen. Entonces este rascacielos va a ser del mismo tono gris, un gris oscuro. Y este es un rascacielos que va a contrastar con los demás edificios que están atrás. Y repito, hacen las líneas o los trazos con el pincel en el mismo sentido que estén las líneas del dibujo. Si la línea es vertical, el trazo del pincel va a ser vertical. Si el trazo es horizontal, yo hago mi trazo horizontal. Ok, sigo trabajando con la misma hilera. Cosa importante también, si a ustedes se les acaba el color, o mejor dicho el tono, si se les acaban, si se quedan sin pintura, pues tienen que mezclar más. Entonces pues traten en la medida de lo posible
de mezclar lo suficiente de una primera y de una buena vez. De manera que no se vayan a quedar sin pintura durante la hilera de edificios que estén pintando. Aquí yo tengo que preparar un poco más de pintura porque me quedé sin pintura. Entonces simplemente añado negro y limpio la espátula, añado blanco, negro y blanco. Y bueno, tratamos de que se parezca lo más posible al tono que ya veníamos manejando. Hay que agregar suficiente blanco para que se note la diferencia del valor. Ok, miren, por ejemplo, yo estoy colocando aquí este tono gris que saqué y claramente es más claro que el color que está abajo. Hay que añadir más blanco. Gris oscuro, un gris bastante oscuro. Recuerden que si deben agregar más blanco, agregan más blanco. Y eso lo pueden ir haciendo durante el dibujo, durante la pintura, pueden ir corrigiendo. O sea, pues precisamente la pintura o lo bonito de la pintura es eso, ¿no? Que uno se equivoque y que uno pueda jugar, que uno pueda corregir, que uno pueda moverse en diferentes posibilidades. Aquí añado más blanco, estoy añadiendo más blanco, porque probablemente ustedes, como están viendo la imagen en pantalla, no van a percibir muy bien la diferencia. Yo sí la percibo acá, pero de todas maneras es bueno como hacerla un poco más notoria, ¿no? Ok, bueno, bien. Estaría pasando como una segunda mano. Ok, recuerden que esta parte del edificio también va en gris oscuro. Que esto viene a ser como una cúpula. Aquí tienen la cúpula, el escalón y la antenita. Ok.
Bueno, ya tenemos la segunda hilera. Ok, bueno. Tenemos la primera, tenemos la segunda. Voy a pasarle la segunda manito aquí para que se note mejor. Ok, bueno. Y ahora vendríamos con con el tercer tono, con la tercera variación, que sería un gris muy parecido a este, pero en este caso le vamos a echar más blanco. Lo limpio, me saco mi pincel después de usar el negro. Luego ahora con la espátula, procuro que la espátula esté seca, que esté limpia, que no esté manchada. Y saco blanco, en este caso voy a utilizar un poco más de blanco. Agrego el blanco y voy realizando la mezcla. Y trato de que en la medida de lo posible este tono quede más claro aún que el que acabamos de trabajar. Si hay que añadir más blanco, pues se añade más blanco. Entonces quiero que vean la diferencia de los tonos. Por pantalla tal vez no se vea tan evidente como uno lo puede apreciar en vivo, ¿no? Con la vista directamente, pero el caso es que debería, en teoría, haber una diferencia entre este tono y entre este tono. Este debe ser más claro todavía. A ver, es más claro, efectivamente. Entonces, una vez que tengo este tono, lo voy a añadir en esta parte, dentro de mi círculo. Primero pinto el círculo y después sí pinto el dibujo. Observen, es normal. Es normal. Es normal que no se salga de la línea un poquito, no pasa nada. Lo recomendable es, por supuesto, trabajar dentro de la línea, dentro de la circunferencia. Pero si ustedes por cosas de la vida se les sale un centímetro, un milímetro, pues no pasa nada. Eso también es parte de la práctica. Entonces, bueno, ahora sí. Voy agregando el siguiente tono. Observen que aquí en este caso sí se nota más el contraste en esta hilera de edificios. De aquí a aquí casi no se nota el contraste, casi no se nota, pero de aquí a aquí sí se nota mucho más el contraste, porque este gris pues tiene más blanco. Este viene a ser como un gris neutro. Tenemos el gris neutro, lo que llaman un gris ratón. Aquí trabajamos el orillo del edificio. Recuerden que el trazo se debe hacer en el mismo sentido que la línea.
Traten de no dejar espacios en blanco. Entre líneas. Ajá, este edificio de acá es del mismo tono. No hay que tener cuidado, no nos vayamos a confundir. Aquí está. Luego vamos haciendo esta pequeña escalera en este edificio. Aquí. Hacemos el rascacielos. Ok, bueno, ya tenemos la tercera hilera de color, de tono. Y vamos para la cuarta, que sería la última hilera de edificios. Entonces, repetimos el proceso. Nos percatamos de que la espátula esté limpia, que esté seca. Vamos a tomar primero el negro, añadimos un poco de negro en nuestra paleta, negro en la paleta, y ahora vamos a añadir más blanco. En este caso estamos añadiendo prácticamente más blanco que negro. Si ven que necesitan agregar más blanco, añaden más blanco, porque este tono tiene que quedar evidentemente más claro que los anteriores. Entonces, aquí está el tono. Sumerjo mi pincel un poco para que se embadurne y quede impregnado del mismo tono. Y estoy colocando el tono dentro del círculo. Fíjense que efectivamente este tono es mucho más claro. Con mucho cuidado. Pueden trabajar con pinceles más pequeños para que no se salgan tanto de la línea. Aquí está, tono más claro. Entonces ese tono más claro lo vamos a empezar a colocar acá. Vemos que le falta un poco más de blanco, me parece. No sé, a mi criterio creo que le falta un poquito más de blanco. Yo le voy a agregar un poco más de blanco a este tono para que se note más la diferencia. Esto es un poco subjetivo en el sentido que ustedes tienen que guiarse un poco también por lo que es la intuición, ¿no, muchachos? Lo que es la vista. O sea, la vista para ustedes tiene que ser una herramienta también indispensable como cualquier otra. Ajá, mire, observen. ¿Sí ven? El tono tiene que quedar más claro.
que entonces es un tono más claro. Pinto en el mismo sentido de la línea. Recuerden que aquí este edificio está algo escalonado. Y ya estamos haciendo el edificio de atrás. Observen. Tenemos el edificio en un tono evidentemente más claro. Es un tono mucho más claro. Hay que hacer el edificio escalonado. Entonces aquí estamos trabajando. Esto podría ser o podría llamarse también una monocromía. Es decir, estamos trabajando con un solo tono. Por eso se le dice mono. Mono, del griego singular uno. Y cromía de croma, griego también. Color, un solo color. Monocromo. Aunque en este caso es una monocromía acromática. Suena un poco contradictorio, pero es así. Una escala de valores acromática. Aquí está, esta es nuestra ciudad, una ciudad muy gris. Ya tenemos los edificios. Entonces observen esto, ya tenemos el negro, el gris oscuro, gris neutro, gris clarito y aquí vamos a hacer un gris más clarito. Yo voy a tomar este mismo gris que tenía, voy a tomar de este mismo gris, lo paso para acá y lo único que voy a hacer es añadirle blanco. Añado blanco y ya tengo el gris más claro todavía. Y ese va a ser el gris que voy a utilizar para el cielo, que sería lo más claro posible. Aquí está el blanco, aquí está el gris que ya tenía. Hago esta mezcla y ya tengo el tono del cielo. Aquí está. Entonces en pantalla se ve claramente la transición que hay de la oscuridad hacia la luz. Embadurnamos un poco el pincel. Ahora igual empezamos por el círculo acá. Aquí está. Este sería el tono más claro. Y es el que voy
o el que vamos a aplicar al cielo. Claro, y podemos seguir trabajando y hacer tonos más claros y vamos a llegar al blanco. Pero recuerden que entre el blanco y el negro pues hay muchísimos matices. Ahí está. Bueno, este tono tiene que ser el más claro. No vamos a decir que es blanco porque no es blanco, pero tiene que ser un gris bastante claro. Y aquí está. Hay edificios que están en forma escalonada y otros que terminan en punta. Bueno, y aquí tenemos listo, tenemos nuestro paisaje. Este paisaje que tenemos acá tiene que secar, por supuesto. Esta hoja ahorita está un poco húmeda, entonces se ven un poco los brillos. Se ven un poco los brillos. Pero lo más cierto es que esta que ya está más seca, ya no brilla. Importante, bueno, en el caso cuando ustedes trabajan con hojas que son tipo carta, pues son demasiado delgadas y entonces, claro, se tienden a arrugar un poco cuando aplicas una pintura bastante líquida, como es el caso de la témpera o el caso de la pintura acrílica líquida. Y por eso es recomendable utilizar hojas de cartulina opalina, preferiblemente de mediano gramaje, 120 gramos en adelante, o incluso pues hojas un poco más gruesas, más resistentes a este tipo de técnicas húmedas. Y bueno muchachos, pues aquí está terminada lo que es la clase de la escala de los valores tonales, ¿sí? Cómo vamos pasando de la oscuridad hacia la luz. Aquí está. Esta escala de valores tonales no solamente se puede hacer en blanco y negro, no solamente se puede hacer en colores blanco y negro, también se puede hacer en marrón, por ejemplo,
o se puede hacer en cualquier color, ¿sí? Eh, pues lo único que, bueno, más adelante la vamos a hacer a color. Hoy estamos viéndola por primera vez y entonces pues por esta razón pues la estamos haciendo en negro. Y bueno, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que cualquier duda, cualquier pregunta que me quieran hacer, la vamos a discutir en nuestra clase en línea. Sin embargo, bueno, esto forma parte pues del programa de los cursos en línea que estamos desarrollando con grabación previa. Así que, bueno, espero que hayan disfrutado la actividad, muchachos. Les mando un saludo, un abrazo y que estén muy bien. Hasta luego.